Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con Python. En esta ocasión veremos lo que son, las comprensiones de las listas, ¿vale? La comprensión de las listas ofrece una sintaxis mucho más corta cuando se desea crear una nueva lista basada en valores de una lista existente, ¿vale? Un ejemplo, basándonos en una lista de frutas, deseamos una nueva lista que contenga solo las frutas con la letra A, por ejemplo, en el nombre. Sin la comprensión de las listas, tendrás que escribir una declaración con una prueba condicional en su interior con el bucle for. Pero vamos a ver un ejemplo muy rápidamente de esto. Entraremos aquí a nuestro Visual Studio y bueno, aquí tenemos una lista que hemos utilizado en diferentes vídeos, ¿vale? En ocasiones anteriores. Y bueno, esto es una lista que contiene manzanas, plátanos, tomates. Aquí también pongo manzanas, pero vamos a escribir alguna que no tenga, por ejemplo, un kiwi. Vamos a poner un cerezo, por así decirlo, ¿vale? Y después dejaremos piña, fresa y demás, ¿vale? ¿Por qué he modificado estas listas? ¿Vale? Esta lista la he modificado porque para entender la comprensión de las listas solamente tenemos que utilizar nuestra nueva lista, es decir, nosotros vamos a crear una nueva lista, ¿vale? Y la vamos a abrir en paréntesis, en corchete, ¿vale? Cuando tenemos este corchete utilizaremos el bucle for, ¿vale? Para poder declarar una intención de comprensión de esta lista, ¿vale? Y le vamos a decir que dentro de la lista, mi lista, ¿vale? Esto podemos llamarlo de otra manera, pero bueno, lo tenemos así como mi lista y lo vamos a dejar así. Entonces aquí vamos a poner los dos puntos para que el siguiente renglón que venga debajo sea parte del bucle for, ¿vale? Y le vamos a indicar que si hay una letra A dentro de nuestra lista, ¿vale? Entonces le vamos a decir que vamos a new lista punto append x, ¿vale? Entonces a esto lo que le faltaría es imprimir nueva lista. A ver, que aquí he puesto mal el print. ¿Qué estamos haciendo con esto? Le estamos diciendo con estas líneas que nos busque dentro de mi lista las palabras, ¿vale? O las frutas que contengan la letra A y que solo me imprima estas, ¿vale? Entonces vamos a guardar este ejemplo, lo vamos a ejecutar y vamos a ver lo que nos hace. Si te fijas, nos está imprimiendo manzanas, plátanos, tomates, fresa y piña, pero ha dejado de imprimir kiwi, cerezo. Y si hubiésemos tenido alguna otra letra, alguna otra palabra o fruta que no contuviese la A, también la habría emitido, ¿vale? Omitido. Por lo tanto, esto es un ejemplo bastante sencillo de lo que son las comprensiones en la lista. Vamos a ir mirando otro ejemplo muy rápidamente y veremos cómo podemos hacer esto mismo, pero con una sola línea, es decir, una sola línea de código. Borraremos todo esto y vamos a dejar aquí mi nueva lista y le vamos a indicar que dentro de este corchete, ¿vale? X for X in, es decir, dentro de mi lista, if A, ¿vale? If A in X, que por favor nos imprima new lista, ¿vale? Es lo mismo que teníamos anteriormente, pero todo escrito en una sola línea. Vamos a decírselo. Y aquí tenemos otra vez plátanos, manzanas, tomate, fresa y piña. Entonces, a ver, esto podríamos dejarlo aquí, pero si queremos ver algún otro ejemplo, podríamos saber que la sintaxis, es decir, el valor devuelto en esta lista, ¿vale? Que nos deja, bueno, el resultado que nos deja esta nueva lista es el mismo que habíamos visto anteriormente, solo que escrito, como te había dicho anteriormente, en una sola línea. Entonces,
vamos a ver otro ejemplo, a ver qué otro ejemplo podemos hacer con esto. Utilizando la comprensión de las listas, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en este caso, para que solo acepte artículos, perdón, o frutas que no sean manzanas, ¿vale? Pues aquí tendríamos que modificar un poco esta línea y diríamos que x for x, ¿vale? In fruits, ¿vale? Y aquí vamos a agregar un operador, ¿vale? Y le diremos que sí, vamos a borrar esto para que no, venga, vamos a empezar desde el principio para que quede claro. Diremos que x for x en mi lista if x. ¿Y aquí qué vendría? Aquí vendría un operador, pero ¿cuál de ellos vendría? Pues mira, vendría este operador que tenemos aquí, ¿vale? ¿Y cuál sería? Este se llama no igual, ¿vale? Recuerden que en el vídeo de las clases anteriores hemos dejado en la descripción de uno de estos vídeos, hemos dejado todos los operadores que existen o que se pueden utilizar en Python, ¿vale? Así que si no lo conoces, te invito a que te vayas al otro vídeo y te lo descargues, que he dejado en la descripción del mismo vídeo el enlace para que te descargues todo el documento, ¿vale? Entonces le diremos que manzana, es decir, si en esta lista no está, bueno, todo lo que sea igual a manzana, pues a esto lo vamos a quitar, ¿vale? Es un poco lo que resume esta lista, ¿vale? Y le vamos a dar print. Entonces, esto en un principio, vamos a ver, manzana. Nos ha impreso manzanas, pero porque le he puesto la manzana en singular y es en plural. Y ahora sí veremos cómo omite lo que son las manzanas, ¿vale? Por lo tanto, eso, bueno, es otro típico ejemplo de cómo podemos utilizar la comprensión en las listas, ¿vale? Y bueno, nada, vamos a dejarlo aquí y seguiremos viendo ejemplos a medida que va pasando bueno, los vídeos, los cursos, como quieran llamarlo, ¿vale? Esto no es un curso, es simplemente ejercicios que voy haciendo y los voy subiendo para que entre todos podamos aprender un poquito más de Python. Y bueno, también te invito a interactuar si tienes algún tipo de duda o comentario, que son totalmente bienvenidos, ¿vale?